Muy buenos días, Villa Altagracia. Buenos días para todos, para todas. Acaba de iniciarse tu espacio Conociendo la Gnosis por tu emisora Radio CTC 107.9 FM en tu dial. Hoy, día 9 de abril del 2017, te acaba de iniciar tu espacio Conociendo la Gnosis. Don Hansel Carmona, buenos días. Buenos días, Mr. Montilla, y buenos días para todo ese pueblo de Villa Altagracia que domingo tras domingo me fiel aquí en el espacio Conociendo la Gnosis. Hoy, domingo de Ramos. Domingo, como Francis siempre nos dice, domingo, un día hermoso, brillante, pero ahorita un poco opaco el día. Sí, pero como quiera es parte de la misma belleza de la naturaleza. Y que hoy se inicia ya la Semana Santa. Hoy comienza la Semana Santa realmente, hoy es el primer día de ese drama donde Jesús entra a esa Jerusalén sumida en el asno. Así es. Don César Burgos, buenos días. Muy buenos días a todo el pueblo de Villa Altagracia. Buenos días a todo aquel que domingo tras domingo nos permite entrar en sus hogares con este programa Conociendo la Gnosis. Buenos días, Villa Altagracia. Bien, entonces Hansel, hoy se inicia, como tú estabas mencionando, lo que se conoce como la Semana Mayor. La Semana Mayor, Semana Santa. Así es. Y vamos a hablar hoy concerniente a lo que es la Semana Santa. El tema de hoy va a ser de la Semana Santa. Sí, así es. Concerniente a lo que es la Semana Santa, porque hay que estar actualizado, como dicen por ahí, ¿verdad? Claro. Hay que llevar el ritmo del tiempo. Entonces, como estamos en Semana Santa, vamos a hablar de lo que es la Semana Mayor. Como hicimos en diciembre, que hablamos... Y como hicimos en los años anteriores. Siempre llevamos el tema de acuerdo a lo que tenga el tapete. Al momento. De acuerdo al momento, así es. Entonces, no sé si habrá algún break. Bueno, el Control Master dijo, denle para allá. Entonces, como hablamos en el preámbulo, hoy domingo de Ramos, donde aquel personaje histórico que ha dejado una huella en la humanidad, que creó lo que fue, o lo que es un antes y un después, como es Jesús el Cristo, un día como hoy, o no como Yeshua Ben Pandirá. O sea, tiene diferentes nombres, diferentes culturas, no sé. Así es. Y la gran mayoría lo conoce como Jesús. Sí, pero... O sea, para acá, para el occidente. Sí, pero Yeshua es una derivación. Sí. O sea, Jesús es una derivación de Yeshua. Sí. Cuando tú dices Yeshua, dicen, oye, como le dicen ahora esto loco ahora. Un ejemplo. Oye, aquel, como le dijo, no. Dice por ahí, la ignorancia creo que es atrevida. Así es. Por ejemplo, en el caso de los americanos dicen Jesus Christ. O sea, que todo depende de la cultura, todo depende del idioma, del lenguaje en que se esté pronunciando. Pero la idea es que, como quiera que se le quiera llamar, se refiere al mismo personaje, a ese personaje que pasó una vez en la historia de la humanidad, llamado Jesús, que un día como hoy él entró a lo que fue la Jerusalén subido en un asno. Y hemos hablado anteriormente, quizá alguna persona lo puede recordar, que eso es simbólico. Tenemos una moraleja de un burrito, un burro que llega a su casa contento y diciendo, mamá. Cuando yo llegué al pueblo, la gente me decía viva, y la gente me tiraba flores, me tiraba ramos, la gente se engalonaban al ver al burro y se sentía orgulloso y contento porque la gente lo recibía con mucho amor y mucho respeto. Y la madre le dice al burro que volvió otra vez, pero solo a la ciudad. Cuando llegó otra vez solo a la ciudad, al burro lo ignoraron, pasó desapercibido, y cuando lo percibieron, lo que hicieron fue que lo echaron. Entonces la moraleja es que realmente lo que realmente brillaba era Jesús. Y dice la moraleja que eso quiere decir que nosotros sin Jesús no somos nada. O
sea, el muro sin Jesús significa nada. Asimismo también la humanidad sin Jesús significa nada, sin Dios. Claro que para muchas personas ahora han vinculado el nombre de Jesús con el nombre de Dios, porque ya lo han unificado. Cuando hablan de Jesús, hablan de Dios. Pero eso contrapone la misma escritura que dice que Dios nadie lo ha visto, pero sin embargo Jesús sí dejó un paso aquí en la historia de la humanidad, o sea que fue visible, fue visto por muchas personas contemporáneas a su época. Entonces hoy en día dicen, no, y dejó un legado, dejó una huella, enseñanza. Tal que la historia se divide antes y después de él. Así es. Entonces la gente dice, no, cuando Dios bajó a la tierra, y hemos hablado anteriormente que ese drama que pasó en el tiempo de Jesús ha sido repetitivo en muchísimas épocas más. Y cuando comenzábamos decíamos que un día como hoy fue cuando Jesús llegó a la Jerusalén celestial, pero después recalcamos que no es exactamente un día como hoy, porque recordemos que esta fecha migra constantemente de ubicación, o sea, el Domingo de Ramos no cae matemáticamente, como por ejemplo el día de Duarte, que es el 26 de enero, siempre va a ser el día de Duarte, el 26 de enero. Aunque celebren la fiesta un lunes o como sea que la celebren, pero el día de Duarte es el 26, ese día eso no se cambia por nada, ese nació fue el 26 de enero. En el caso del Domingo de Ramos, migra de hasta 2 semanas de diferencia a veces. O sea que ahora cayó, ¿cómo estamos hoy? Estamos en abril, va a caer como 13, 14, no sé. No, el Domingo de Ramos, ¿cómo estamos? Estamos 9. Estamos 9, ¿verdad? Pero sin embargo, puede caer en marzo, como puede caer en abril, sí. O sea que migra mucho. Puede ser a principios de marzo, puede ser, mira, estamos a principios de... Es una buena pregunta, ¿por qué migra tanto? ¿Por qué tanta diferencia? Sí, porque las personas, la mayoría de los religiosos, como son poco estudiosos, a veces se centran solamente en lo que dice la Biblia y se encajonan solamente en eso y no miran para otro lado, no investigan, no cuestionan, no se preguntan por qué esa fecha migran tanto. Por ejemplo, en el caso del nacimiento, que se supone que fue en Navidad, siempre es fijo, matemáticamente el 25 de diciembre. Pero ya en lo que es la muerte y resurrección, entonces ya hay cambio constantemente. Y no debería. Entonces, eso es porque eso lo que se celebra es un acto cósmico, no un acto de una persona en particular. O sea, se relaciona con lo que es la muerte y resurrección de Jesús. Pero y no es ni siquiera directamente de Jesús, sino del Cristo. Porque la persona ya entró de juego, que siempre ha sido fiel seguidor de lo que es la emisora acá en Conociendo la Gnosis, siempre hemos hecho una diferencia en lo que es el Cristo y lo que es Jesús. Porque de hecho cuando él comenzó su peregrinaje, primero se iba a llamar Immanuel, después Jesús. Y luego después ya que él ya se hace Jesús de Nazaret. Sí, Jesús de Nazaret. Entonces después que ya él vuelve nuevamente, se desaparece. Que nadie sabe qué pasó ahí, supuestamente nadie sabe. Que nadie lo sabe porque la historia se encargó de ocultarlo. No porque no se escribió lo que pasó en su vida, sino porque la historia se encargó de ocultar esa parte de la vida de Jesús. Que si se casó, que si no se casó, que no se casó, tuvo hijos, tuvo familia. Porque yo le puedo decir a la médica, no, Jesús se casó y tuvo hijos, y nadie me puede decir que no. Y tuvo su esposa. Y yo le puedo decir, no, Jesús no se casó, no tuvo hijos, tampoco nadie me puede decir que no. Y tuvo que perfeccionarse. Porque la Biblia no lo recalca. Si tuvo que perfeccionarse. La gente considera que nació perfecto. Trabaja intensamente sobre él mismo. Como nos llama a nosotros. Como lo dijo este legado. Claro, porque la idea de Jesús fue hacer, vamos a decir así, la línea que cada uno de nosotros como humanos tenemos que trazar. Él no marcó no marcó la trayectoria. Así es. Que cada uno de nosotros tenemos que marcar. Es como decir, miren, ya la humanidad se le olvidó cómo que se vino el Padre ya. Ya la humanidad perdió esos atributos, perdió ya esa orientación, ese norte de cómo se llega al Padre. Para que entiendan, es como que por ejemplo no hagan una autopista para ir a la capital.
Miren, a partir que se va, usted tiene que recorrer el camino siempre, pero aquí usted va a llegar. Entonces, así fue que lo hizo. Entonces, esas divinidades mandan ese personaje para que le muestre a la humanidad cómo es el camino para llegar a Dios, para unirse con el Padre nuevamente. Entonces él viene y empieza desde cero. Desde cero, desde un punto tal que nace entre los animales, que eso también es simbólico. Comienza desde cero entre los animales, para que se vea que de lo más bajo pueden nacer los más grandes. O sea, desde alguien que nació entre los animales se convierte en el Rey de Reyes. Eso simbolizando que no hay nunca un tope, o sea, una excusa para bajar la guardia. Hay personas que dicen que yo soy demasiado perverso, ya yo estoy totalmente dañado, ya yo no tengo arreglo. O sea, él nace entre los animales, entre la multitud, entre el ego, que es donde estamos nosotros ahora mismo. O sea, que por más podrido que estemos nosotros ahora mismo, puede surgir un gran hombre de nuestro interior. Porque el hombre nace después que nace el humano, después que ya uno nace, entonces ya se va perfeccionando. Entonces, de ese mismo individuo que nació, entonces que tiene que nacer el hombre. Nosotros no podemos ir juzgando a las personas. Claro. Y decir, está perdido, ya va para el infierno desde que se muera, porque es lo que normalmente hacemos la sociedad. Hay valores de esas cosas que lo pueden ayudar a hacer un cambio. Que lo pueden subir, como mismo subió el Cristo. Y cualquier persona está llamada a cambiar su vida. Así es. A cambiar su nombre, su forma de pensar, de sentir y de actuar. Y de hecho, a través de la historia uno ha visto personas que literalmente son perdidos, socialmente son perdidos, y sin embargo vemos como dan cambio, para que después se sorprende. La dice, wow, ¿quién era fulano antes? Mira quién es ahora. Eso depende también de la circunstancia, del momento en que el individuo siente algo en su interior también. El proceso sí, la vida muchas veces te lleva a hacer un cambio. Claro que sí, la circunstancia. Te conduce, sí. te obliga prácticamente. Muchas veces. Sí. Entonces, esa es una de las razones por la cual Cristo nace entre los animales. Como así mismo, entonces, en el otro lado del mundo, ya Sí, porque si es eso, la gente debe de preguntarse eso. Debe de cuestionarse eso. Si es el Hijo de Dios, si es el Rey de Reyes, si es el grande, ¿por qué nace entre animales? Así es. ¿Por qué no nació en un palacio lleno de cosas, de joyas, de oro, de lujo? Porque es el Hijo de Dios, ¿sí o no? Así es. ¿Por qué nace entre un burro, entre un pesebre, entre cosas de animales? Lleno de estiércol, ¿me entiendes? De inmundicia. O sea, hay enseñanzas, hay una doctrina, hay un mensaje que nos quiere decir. Que uno lea la Biblia de manera como tú lees cualquier libro, es problema de uno. Claro. Pero están ahí las enseñanzas. Entonces, al otro lado del mundo, o un lugar no tan lejano de lo que es ya nació Jesús en Nazaret ya. Entonces aparece también la cultura que tiene algo similar también, que es el nacimiento del Buda también. El Buda también se simboliza el nacimiento de una flor de loto, que la flor nace dentro de un fango, para que vean cómo es la relación entre todos los grandes hombres que pasan en la humanidad, y que para que uno después chocar, uno diga, están comparando ahora al Buda con Jesús. Antes puede decir que es ignorante. La ignorancia es atrevida, Antes puede decir que es ignorante, están comparando ahora al Buda con Jesús. Y sin embargo, vemos que las características son similares también, que donde nace el Buda se relaciona con una flor de loto, que esa flor nace en un fango. El loto nace, el árbol nace en un fango, en una laguna, en un lugar que no se... En un pantano que no se puede simular que de ahí pueda salir algo bueno. O sea, uno nace entre los animales, otro nace en el lodo, en el fango, y de ese fango entonces resurge esa hermosa flor, la flor de loto, una de las flores más emblemáticas y simbólicas de todo el mundo. Eso es por la misma razón que del lodo también nace o puede nacer algo hermoso, algo divino, algo especial. O
sea y uno se siente un poco limitado para hablar, pues se me quieren salir algunas expresiones que entonces la gente se puede confundir, pero que de lo más profundo de la naturaleza pueden hacer lo más grande, lo más hermoso, porque así está escrito y así debe de ser y así será siempre. Todas las plantas, por más esplendosas y frondosas que se vean, y por más lindas y más fruto que tengan, todas nacieron del interior de la tierra, nacieron de abajo, porque comienzan por abajo, comienzan por el lodo, por el fango, por la inmundicia, entre los animales, por allá abajo, por la parte quizá más baja, y de ahí resurgen y se dan esplendosas y llegan al sol y llegan a ser las reinas de todo el pantano, de todo el monte, pero comenzaron primero por abajo, luchando contra las adversidades, y así también vamos a decir, calumniante y emblemática fue la vida de nuestro Señor Cristo, que fue luchando de abajo, luchando contra los sistemas y ante todo luchando contra sí mismo, que fue una enseñanza que él no legó, que dice, nieguese a sí mismo. Y para él mandar al pueblo a que se niegue a sí mismo, tiene primero que haber pasado por él, por su persona. Es un mensaje que él lo vivió y él enseña a la humanidad cómo puede salir del lodo, cómo puede salir de los animales, negándose a sí mismo. También hay muchas cosas que a veces uno la ves como que no tienen importancia, así mismo como tú dices, que no prácticamente vienen de la inmundicia. Por ejemplo, miren, una planta, por ejemplo, una planta que usted la siembra y no le echa, por ejemplo, una gallinaza. O sea, una gallinaza es una especie de abono. Como dice Entonces, ¿de dónde viene la gallinaza? ¿Qué será ese individuo llamado? Así mismo, viene del estiércol, o sea, que viene de lo que la gente del estiércol de la gallina. Sí. Entonces, de ahí salen los mejores sabores. Claro. Escúcheme que ese teléfono Es mañoso. sí está insistente. Bueno, entonces fíjense, una planta que usted la siembra en una parte que con mucho desecho de cosas, de basura, ¿verdad? Sí. Esa basura se convierte en abono orgánico. Toda esa cosa es abono orgánico. Eso quiere decir que de ahí la planta. Lo más bajo sale a veces la cosa más esplendorosa. Entonces, eso es una comparación que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Toda la basura se convierte en abono orgánico? Se convierte en abono orgánico. ¿Toda? Prácticamente toda. O sea, que la basura es. No sé que en este país no usan. Bueno, lo que pasa es la ignorancia de nuestro pueblo. No la ignorancia, tal vez la falta de voluntad política para hacer, porque los chinos de ahí sacan muchísimas cosas. Todo eso plástico que ahora mismo nos están haciendo daño a nosotros, todos esos plásticos los reciclan y lo convierten en muchísimas cosas que pueden ser útiles para el hogar. La fruta que cargó la yuca hoy en día, después mañana se bebe un vaso de agua en un vaso ahí mismo. Bueno. Entonces la idea de esto es que de la cosa más baja resurgen la cosa más esplendorosa. Por eso que nunca se debe ensalzar a nadie, ni tampoco se debe de bajar tampoco, ¿verdad? O sea, porque dice que Dabla tiene hablado un mensaje semejante, ¿verdad? No, claro, Hans, que cada quien tiene la oportunidad de cambiar su vida, cada quien lleva un norte. Y hay veces que una persona puede actuar en un momento dado por algo particular, por algo puntual. Ve, a veces uno juzga a la persona mal. Y cada quien tiene el derecho puede cambiar. Y dice que el que critica cómo yo camino, que se ponga los zapatos mismos. Claro, a ver si es bueno. A ver como dice la gente, a ver qué es lo que pasa. Porque muchas veces, Hans, una persona que no tenga a veces con qué comer o lo que sea, y comete un error, algo lo llevó a eso. Quizás no es así, pero el momento, las circunstancias se dieron para que él actúe de esta manera. Que así mismo, como usted dijo ahorita, que las circunstancias te hacen cambiar, pero puede ser
positivo o O negativo. negativamente. Panamá no es una gente que sea muy degenerado, que a veces la vida lo mordea a la mala y lo pone en el camino más o menos correcto. Sí. También el que está en el camino más o menos correcto, también Se la puede misma que desviar. también lo forza también a que cambie también de manera drástica por la parte de la degeneración. Claro, así es. Entonces, volviendo otra vez al centro, Jesús llega hoy a lo que es la Jerusalén celestial, pero que eso es simbólico. A pesar de que pase de manera física, pero él Tiene una connotación Connotación muy ya diferente. espiritual. Claro que sí. Ahora que la gente durante todos los 1000 y pico de años le ha dado. le ha dado, porque le ha dado a que llega a Jerusalén, pero ¿qué simboliza Jerusalén? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ¿Qué Jerusalén? significa él Jerusalén. encima de esa bestia, de ese Encima del animal? asno. Por ejemplo, Babilonia la Grande, que es la madre de toda la fornicación y prostitución, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Que algunos religiosos la han vinculado con algunas instituciones religiosas, que es un error, es una mala también interpretación también. No, que Babilonia la Grande, la Gran Amera es... Yo veo en Facebook estaban publicando que Israel, que, ¿cómo se llama la parte está en Siria. conflicto? Siria va a desaparecer, dice la Biblia, y también dice que Damasco. Sí, la Y la gente publicando Damasco es eso. la ciudad de Siria, la ciudad de Siria. Pero eso, según yo he estudiado alguna lectura, incluso de la misma Santa Escritura de la Biblia, eso pasó hace muchísimo tiempo ya. Y de hecho la ciudad, como tú dijiste ahorita, ¿por qué no se mudan? De hecho ellos migraron y Damasco fue destruida una vez y se volvió a reconstruir nuevamente. O sea que ya ese fenómeno pasó hace muchísimo tiempo, hace ya aproximadamente entre 300 y 400 años antes de Cristo. ¿Se puede repetir otra vez? Sí, se puede repetir. ¿Sabes por qué me llama la atención? Porque casualmente el pasaje de la Biblia que habla de eso es Isaías 17. O sea, casualmente estamos en el año 2017 y el pasaje de la Biblia donde relata esa parte es en Isaías 17. La Biblia es santísima. O sea que nada hay con No. O sea, Todo está todo está escrito matemáticamente matemáticamente. escrito, bien hecho. Entonces, aunque pasó una vez, nosotros como gnósticos sabemos que lo que es la recurrencia o la ley del péndulo, cuando da un giro, vuelve a su punto matemático nuevamente. Sí. Entonces, una vez esa ciudad hace aproximadamente entre 200 y 300 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de 2400 y pico de años, esa ciudad fue destruida completamente y Damasco y Siria fueron destruidas por un rey, de esos reyes que donde pasan dejan el polvo nomás, y fue destruida. Y, Llegó otro rey ahora, un rey también así también. bueno, Un rey loco. ese sujeto dijo Oiga, supuestamente. ese hombre atacó sin pedir permiso a nadie. Llamó de que una hora antes a Rusia. ¿A Rusia? ¿Quién es Rusia? Rusia. Una hora antes llamó a Rusia. Voy a atacar a Siria. 50 vainas es un ratito. Jesús santísimo. 70 dicen la gente los números lo va. No problema, porque yo vi la información de CNN. Fueron 50. Entonces, ese sujeto le dijo que vamos a ver cuál es el más loco de todo esto, cuál va a ser que va a dar el primer paso de ataque nuclear. ¿Qué? Dijo, cuál es que va a dar el primer paso de ataque nuclear, vamos a ver cuál es el más loco de todo esto. Mira, muchachos, ¿verdad? Y dijo, a última hora después de dar el discurso, dijo que le da pena por los niños que murieron, pero que ellos tienen fuerza para responder como sea. Y después de dar su discurso así, de manera sarcásticamente, dijo ¿Cómo era? que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga a todos. ese demente. Miren, señores, el tema no es este, pero también nos llama la atención. Nos llama la atención. No crea. Ustedes deben de preguntarse, todos los que están escuchando ahora mismo, deben de preguntarse por qué tipo de personas el mundo está siendo gobernado. Realmente, ¿quién está gobernando el mundo? ¿Qué tipo de sujetos son los que tienen el control del mundo? Deberíamos de nosotros de sentarnos, meditar, a ver realmente si ni siquiera son ni siquiera humanos los que están gobernando. A ver si son humanos, ¿qué son? Porque qué tipo de personas son esas personas que están atacando
que sin piedad. No, pero es que una persona que crea y que patrocine y que fortifique y que haga que bombas nucleares, ¿tú crees que eso no tiene que ser algo raro? Porque una bomba nuclear que daña demasiado esta planeta Tierra. Hace un daño fuerte. De alguna manera así mismo le hace daño, porque es que una bomba o cualquier tipo de agresión que se le haga a la naturaleza, porque eso es a la naturaleza que se le está haciendo, no es de que a un pueblo en particular. Sí, porque uno puede decir que no, eso está para allá, Basilia, eso no me hace nada a mí, mentira. Pero tú sabes cuánto tiempo se transcurre para recuperarse un pueblo que le hayan explotado una bomba nuclear. No, y también que uno no sabe qué efecto trae al mundo esa ataque que hubo ahora, que contaminaron el ataque que hubo con bomba química. Sí. O sea, que mataron 100 y pico de personas. Tú no sabes qué efecto trae a eso. Por ejemplo, al mundo completo. En la guerra del Golfo Pérsico, los efectos de la guerra del Golfo Pérsico, ¿cómo que se dice? Afectaron a casi todo el mundo. Aquí llegaron efectos de la guerra del Golfo Pérsico. Pero claro. Efectos de enfermedades como cólera y todo eso que se fueron expandiendo por toda la parte del mundo. Y efecto económico. Sí, pero lo económico no, pero hablando del daño pues. Sí, daño realmente. A la naturaleza, claro. Entonces ese problema que pasó por allá. Porque a ellos les conviene la guerra. Claro. Porque a ellos les conviene, a ellos les resulta económicamente favorable. Expansión del dominio. No, también económicamente factible, le conviene. Claro. Entonces ellos hacen eso a veces más por el dinero que por otra cosa y por el control. Vamos, hombre. Y en breve continuamos con tu espacio, conociendo la gnosis.